La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bien, bueno, si quieren, oro cortito para continuar lo que la hermana dejó inconcluso por cuestiones técnicas. Así que vamos a terminar esta oración. Bendito Señor, gracias por este tiempo con las hermanas, gracias por esta oportunidad de compartir con ellas y es un privilegio, Señor, un honor inmerecido y quisiera poder ser ese vaso limpio, esa sierva amada, Señor, tuya, que pueda ser vehículo, canal para que tu palabra pueda ser compartida, verdades manifiestas, expuestas, para que la obra de tu Espíritu sea poderoso en nosotros, ese obrar, Señor, y danos esa disposición que podamos cedernos a ti, de escucharte, de tomar decisiones trascendentes que sigan cambiando nuestro presente para nuestra eternidad, Señor, que es lo que estamos apuntando y trabajando, para tu reino, para las cosas eternas. Gracias por Cristo, gracias porque por medio de Él son posibles todas las cosas, aún orarte, venir a tu presencia, Señor, poder disfrutar de este privilegio que damos por hecho, sin embargo es un milagro poder acercarnos al trono de la gracia. Y con ese asombro, esa reverencia y esa conciencia tuya, de tu grandeza y de nuestra indignidad, nos acercamos a ti y te pedimos que nos hables y que nos des un tiempo bendecido de comunión juntas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, amadas, qué lindo es continuar. Esperen que me acomodo, estar con ustedes. Voy a compartir pantalla ahora y les voy a ir pasando rapidito. Voy a tratar de ser, medirme con el tiempo, ustedes saben, pero el tema que han propuesto es muy interesante, tiene que ver, a veces confundimos lo que es el carácter con el temperamento. Por ejemplo, si hablamos de temperamento, si te haces esos test evaluativo, a mí me lo hicieron cuando empecé a estudiar, y por ejemplo ahí están los 5 grandes del temperamento. Se llaman así, es famoso estas evaluaciones, porque evalúa si eres, por ejemplo, extrovertida, si sos, perdón, mi acento argentino, voy a tratar de suavizarlo para las hermanas de otros lados, pero... Pero, por ejemplo, si tú eres extrovertida o eres introvertida, eso forma parte de los grandes rasgos del carácter, ¿no? Estamos hablando temperamento, perdón, voy a hablar con propiedad las palabras para que se entiendan. Por ejemplo, la amabilidad. La amabilidad forma parte de esas 5 grandes cosas. La escrupulosidad es otra palabra, pero tiene que ver con eso de ser organizado y todo eso. Y hay otra palabra, no vamos a hablar, hoy no nos vamos a dedicar a esto, pero se los menciono para que tengan una idea más o menos de lo que a veces entendemos y mezclamos los conceptos. Entonces, no vamos a hablar del temperamento hoy, vamos a hablar del carácter. Entonces, estos 5 grandes que yo les mencionaba, y hay otras también modelos que tienen que ver con esto del temperamento, pero por ejemplo,
la palabra neuroticismo, no sé si la escucharon, pero tiene que ver con cómo somos emocionalmente. Si somos, en Argentina diríamos de sacarnos fácilmente, de enseguida entrar en colapsar. Tal vez tenemos etapas, hay etapas que estamos tranquilas y respondemos bien a las situaciones, pero hay etapas que por distintos motivos aquí usamos distintas figuras del lenguaje, leche hervida, enseguida me salta la mostaza, ¿no? La térmica, los jóvenes dicen, te saltó la térmica. Bueno, pero tiene que ver con eso, con el temperamento, si somos muy neuróticos o no. Y también otro concepto les estoy mencionando basándome en este modelo de los 5 grandes del temperamento. Eh, por ejemplo, el deseo de experimentar cosas. Si nosotros nos gustan las experiencias, irnos de vacaciones, las cosas nuevas, pero hay otras personas que no. Hay personas que tal vez están tranquilos así, no lo saques de su zona de confort, diríamos, ¿no? Porque están bien. Bueno, todas estas cualidades tienen que ver con el temperamento. Los extrovertidos nacen así, ¿eh? Eso ya es más innato en nosotros. No quiere decir que no se pueda trabajar esta cuestión de extroversión o de poder comunicarse mejor con los demás. Se trabaja, pero en realidad hay cosas que son bien innatas en nosotras y otras no. Así que, pero no vamos a hablar de esto. Entonces yo voy a compartir pantalla aquí. Espero que se abra. ¿Lo ven bien? Háganme así, ¿sí? Bueno, voy a empezar a mandar y a ver, así. Ahí va. Se ve, ¿no? Porque anoche me acosté tarde haciéndole la animación a este, este PowerPoint, que lo hice en Canvas, chica, y todavía no manejo el Canvas. Pero bueno, el carácter de la mujer cristiana. Hoy lo que no nos vamos a situar y parar sobre el temperamento, pero sí vamos a hablar del carácter. ¿Qué tiene que ver con la Biblia, no? Podríamos hacernos preguntas de investigación. ¿Cómo es mi carácter? Hoy vamos a tratar de entender un poquito de esto. Eh, ¿Qué dicen los demás de mi carácter? ¿Qué entiendo por carácter? ¿Qué postulo, qué dice la Biblia respecto al carácter? Entonces, vamos a tratar de ver esto para entendernos, para poder permitir que el Espíritu Santo haga su obra de santificación en nosotras. Eh, Tengo que situarme antes, tengo que tirar otra idea mientras les voy poniendo esto. La frase dice, reflejando a Cristo en todas circunstancias, ¿no? Les agregué dibujitos, así para las mujeres. Me gustaron, digo, vamos a poner. Eh, el carácter, la meta de Dios, hay una meta mayor. Ustedes saben, la Biblia habla en Romanos 8, 28 y 29, dice que fuimos llamados y que todas las cosas colaboran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tienes tu Biblia, la puedes abrir y es un texto conocido, que seguro lo tienes subrayado. Entonces dice la Biblia, la palabra de Dios, dice que fuimos llamados conforme a su propósito. Y aquí tú o vos podés tener metas en la vida y las metas son buenas, metas personales, familiares, como me preguntaba Moni por qué oraba, pero hay una meta mayor a la cual ajustarnos como hijas de Dios. Y esto pasa por Jesucristo, pasa por la meta del Padre. Como dice Romanos 8, 28 y 29, que lo completa, no te quedes con el 28 nada más, sino terminemos el texto con el 29. Dice, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito mayor, cada día tenés que recordarlo esto, y es que Cristo se ha formado en nosotros. Esta es la meta del Padre. Cuando uno hace consejería, amadas, o discipulado, hay que recordar y tener presente esto. Pablo dice, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él trabaja. El trabajo en el ministerio de Pablo, dicen, por lo cual trabajo y me esfuerzo. Usa unas palabras tremendas y muy fuertes en este pasaje para mencionar que él se estiraba y se exigía, aún físicamente. ¿Para qué? Para llevar y presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, cuando pensamos en esto, esta es la meta del Padre y esta es la meta de Dios para ti y para mí, que cada día y permitir así que cada cosa obre para bien. Entonces, cuando vivas situaciones en este año, recordá, el Padre está trabajando y
Cristo tiene que ser formado en nosotras, por eso trabaja el Padre. Entonces, continúo porque si no me detengo mucho y tenemos algunas láminas para ver. Entonces, fíjense, ¿qué es el carácter? Y aquí traté de dejarles una definición que me gustó. El carácter es la combinación de valores. Amadas, si quieren, yo después paso esto a PDF y se lo doy a Moni y Moni lo comparte con todas ustedes. ¿Le parece estas láminas? Entonces les queda el material así y ya no tienen que escribir tanto y porque a veces nos desesperamos por captar todo, ¿verdad? Hacemos captura de pantalla, un montón de cosas, pero bueno, así les va a quedar después en PDF esto y pueden tenerlo y leerlos tranquilas en sus casas más tarde o en la semana. El carácter es la combinación de valores, lo que son tus valores, principios y convicciones que se reflejan en tus decisiones y cómo te comportas a diario, cómo es tu conducta a diario, especialmente en situaciones difíciles. De esto tendría que haberlo subrayado. Es lo que somos en lo más profundo, más allá de lo que mostramos a los demás. A los demás podemos mostrar un montón de cosas. Y como dice mi esposo, menciona siempre que vamos los domingos súper ayornados, arregladitos, y tiene que ser así, ¿verdad? Para estas reuniones también, no sé si se arreglan mucho para el Zoom, pero un poco también. Pero es bueno eso, es lindo, no se dejen de arreglar, de maquillar y cuidar. Pero el tema pasa por otro lado, el carácter va más allá, es donde nadie puede ver. El texto en la Biblia dice, tu Padre que ve en lo secreto. Ahí se está refiriendo a eso, Dios conoce el interior, Dios conoce nuestro carácter. Hay una frase que usamos mucho con mi esposo, es, te casas con una personalidad, por decirlo así, pero después convives con un carácter. Y de eso se trata nuestro matrimonio. Nuestros esposos pueden conocernos y nosotros los conocemos a ellos, cómo es el carácter realmente, más allá de esa personalidad que a veces podemos tener atractiva o no, o lo que sea delante de la gente, ¿verdad? Continuando con esto, amadas, entonces estamos viendo, esperen que también admito, definición de carácter, aquí, carácter sería es la estructura moral y espiritual del ser humano. Entonces es muy importante tener bien en claro estas definiciones porque después vas a entenderte mejor, para que te entiendas mejor y para que puedas después permitir que el Señor haga los cambios que Él quiere hacer en vos y en mí. Podemos permitir eso. La estructura moral entonces y espiritual de una persona que determina cómo piensa, cómo siente y cómo actúa, especialmente cuando nadie la está mirando, repetimos. Vamos a repetir bastante esto. Entonces fíjense, moral y espiritual. Hoy en día decimos, esta sociedad ha perdido la moral que nuestros padres y abuelos tuvieron. La moral es importante, claro que es importante para el creyente. Obviamente que nuestra moral está formada y determinada, definida por lo que encontramos en la palabra de Dios, por los valores cristianos. Entonces, tiene que ver con eso, valores. Como madres pensamos, ¿qué valores les voy a dejar a mis hijos o les voy a comunicar a aquellas que están criando? Enfócate en los valores, valores cristianos, la comunión, el compartir, la santidad, todo tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Entonces, el carácter tiene que ver con eso, qué valores abrazamos o son saben, hoy nos da para hablar mucho de los valores, pero es un gran tema los valores porque tiene que ver con lo que somos en esencia. Está muy de la mano, va de la mano con el carácter, ¿no? Porque los valores te unen o te desunen. Los novios, chicas, con Marcelo tenemos un test que hicimos de evaluación para los novios, cuando están orando en nuestra iglesia, los chicos, para que aprendan a conocerse y ver si realmente es el chico de su vida o la chica de su vida. ¿Por qué? Porque, y una de las cosas que se enfocan es cuáles son tus valores y cuáles son los valores que persigue él. Imagínense un chico que quiere dedicar su vida a una profesión, que no es malo, mis hijos son profesionales, pero el chico no está pensando en la obra misionera. Obviamente que hay que ayudarlo a que crezca en Cristo y que de repente él termine comprometiéndose también con la obra misionera. Pero de repente ella sí es una chica muy comprometida con la obra misionera, tiene valores espirituales formados desde chica en su hogar o los adquirió de grande. Entonces, esto puede generar fricción en las relaciones. Es muy importante tenerlo en cuenta, los valores.
Y hoy por hoy, como casada, ya tal vez tú me dices, yo ya tengo varios años de casada, bueno, chequeemos los valores y unifiquemos conceptos, vayamos a la palabra de Dios y ahí podemos encontrar nuestro punto de unión. Pablo le dijo a Ebodi y Sintique, ustedes pueden pensar distinto, chicas, en otras palabras. Filipenses capítulo 4. Ustedes pueden pensar distinto, pero dice, tienen que tratar de ser un mismo sentir en el Señor, porque el Señor es nuestro punto de encuentro. El Señor es donde podemos encontrar ese mismo sentir. Si no lo hay, es porque estamos tirando para lugares distintos, uno para acá, el otro para allá. En el matrimonio pasa. Y créeme que lo pasa. Y es un morir al ego, al yo todos los días, ir a la cruz cada día. Continúo, pues se me va el tiempo y no quiero. Podría decir mucho en cada lámina, pero quiero ir reduciéndome porque quiero que lleguemos a ver todas. El carácter de la mujer cristiana, entonces, se forma con el tiempo a través de la repetición constante de decisiones alineadas con la verdad de Dios. Esta definición a mí me pareció importante, por eso se las dejo. El carácter se forma con el tiempo. Hay algo que Proverbios habla mucho, mi esposo lo explicó varias veces y me encantó porque él tiene esa forma de comunicar tan linda, y él hablaba de que la sabiduría en Proverbios tiene que ver con el paso del tiempo. Sabiduría, tú puedes tener hoy sabiduría, adquiere sabiduría, dice Proverbios, no la vendas. La sabiduría se perdió en las plazas, ¿verdad? Hablando como diciendo, murió por ahí. En nuestras iglesias a veces podemos usar ese eslogan, la sabiduría se perdió en las plazas, o en nuestras familias, o en nuestras vidas. Ojalá que no. Pero la sabiduría pasa por el tiempo, porque es con el uso y la experiencia de vivir la voluntad de Dios, practicando la palabra de Dios cada día, adquirimos sabiduría. Es como dice Hebreos, yo estoy cursando en Dallas ahora Hebreos y epístolas generales, y estaba viendo Hebreos, tan lindo, Mónica, lo habrás cursado, y saben que Hebreos dice, aquellos que por el uso tienen el discernimiento de Hebreos capítulo 5 ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿El uso de qué? El uso de la palabra. Tanta Biblia, Biblia, tanta agua va al cántaro, ¿no? Que dice, tantas veces va al cántaro la fuente del dicho, pero en este caso tanta agua de la palabra de Dios, eh, que ella termina limpiándonos. Entonces el carácter se forma con el tiempo, a través de repetición. Estamos hablando de hábitos, otra palabra que incluye en el carácter, que tiene que ver con el carácter, a través de repetición constante de decisiones alineadas con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. El carácter, miren lo que dijo Moody, es lo que eres en la oscuridad. De ahí es que estamos machacando tanto, ¿no? Sigo, amadas, les quedan. Aquí les puse algunas fotos chistosas para poner un poco de humor en medio de, de que nos compenetramos. Yo soy muy seria, no sé cómo eres, forma parte de mi temperamento, ¿eh? Yo soy súper, no sé cómo son ustedes. Si hablamos de temperamento, lo que mencioné al principio, yo soy súper responsable. Mi esposo me dice, ay, qué seria que sos, ¿dónde quedó la niña? Vos también, Moni. Bueno, o no, tal vez, no sé. ¿Dónde quedó la niña? Me dice Marcelo, con 18 años que él conoció. Y bueno, la vida le, digo, le pasó por arriba las responsabilidades. Y a veces uno se balancea con el otro. Cuando el otro es muy jocoso, no, no quiero decir inmaduro, porque no, pero uno se va al otro punto, hacemos el contrapeso en las relaciones, es así, para nivelar y que haya balance en la familia, eso es así. Pero bueno, entonces yo soy súper responsable, seria, que me tengo que exigir recuperar ese ánimo lúdico cada día, pero lo tengo. También cuando entro en modo vacaciones soy divertida, no crean que soy una amargada. Bueno, pero por eso les puse estas imágenes, esa chica y estas mujeres. El carácter, entonces, lo que no es carácter, vamos a ver esto rápido porque después nos vamos a enfocar en otras cosas. No es reputación, chicas, el carácter. Reputación es lo que otros piensan de ti. El carácter es lo que realmente somos. Algo más, lo voy diciendo rápido, ¿está bien? Estas declaraciones, definiciones. No es personalidad. La personalidad es un conjunto de rasgos naturales, como lo que decíamos, extrovertido, introvertido, ¿verdad? Mientras que el carácter se desarrolla con elementos morales. Este detalle, atenti porque es muy importante. El carácter, y como veíamos en la lámina anterior, se desarrolla tiene que ver con la moral y la vida espiritual.
el carácter, ¿eh? Bueno, seguimos, tenemos que seguir. Lo que no es carácter, no es talento o habilidad. Alguien puede ser muy talentoso, pero sin carácter. Le puse a Cruella de Vil acá, no sé si la ven, porque era una mujer brillante, capaz. Hay una película, no sé si la han visto, El diablo se viste a la moda, es antigua, la hemos visto con mi hija varias veces. No sé, hermanas, si ustedes, pero pueden encontrarla por ahí en las redes, si algún día quieren una tarde de vacaciones, quieren ver algo. Bueno, pero plantean ciertos problemas de la vida y de lo que es el mundo de la moda y todo eso, que a veces también somos prejuiciosos, pero también es bueno, uno como que puede tomar sus propias conclusiones, llegar a sus conclusiones mirando esa película. Y ahí está Cruella de Vil, que un poco es un ejemplo y la sacaron como cómics o como una figura bizarra de esta película, El diablo se viste a la moda, con actrices muy conocidas. Entonces, no es talento o habilidad, ¿eh? Porque alguien puede ser talentoso, pero con un carácter flojo, espiritualmente hablando, débil, sin consistencia, sin peso espiritual. Ahora les voy a mencionar de la palabra peso. No es solo buenas intenciones, no son. El carácter no es solo buenas intenciones. El carácter se demuestra en acciones, no en deseos. Una persona puede querer hacer lo correcto, pero si no lo hace, su carácter es débil, no es fuerte. Eso me pega a mí. Y una de las cosas que oro y desde que empecé a prepararles esto para ustedes, estoy orando al Señor, pues Señor, dame un carácter fuerte, pero no fuerte como entendemos los argentinos, atropellados, impetuosos, que pisan a los demás. Me estoy controlando el tiempo. Se nos va el tiempo. Bueno, sino que el carácter es otra cosa que ahora vamos a terminar viendo. Entonces, miren, en cuanto a peso, solo les menciono esto, no sé cuánto tiempo tengo, pero no me quiero ir por las ramas, pero hay una palabra interesante que si quieren en otra oportunidad lo podemos ver, que se usa en la Biblia cuando en Primera de Samuel Elí estaba sentado en su silla y cae para atrás cuando le dan la noticia, ¿recuerdan? Que él usa una palabra ikabod, traspasada es la gloria. En esos capítulos primero de Primera de Samuel que habla de esa familia tan triste de un siervo de Dios, alguien era un sacerdote en el templo y que empezó a tener problemas porque permitió el pecado en su propia familia y que ese pecado se extendiera a la iglesia. ¿Se acuerdan, Elí? Eh, entonces, la Biblia y el escritor, que fue Samuel, menciona esa palabra y la pone en el hebreo varias veces, peso, peso. Y cabot es lo opuesto, no peso, o peso es cabot, para que se entienda, ¿está bien? Entonces, la Biblia la menciona un montón de veces en el hebreo, ahí en el original. ¿Por qué? Porque está diciendo, haciendo un contraste entre una persona de mucho peso, excedido en peso como humano, pero sin peso espiritual y sin la gloria de Dios, sin el peso de la gloria de Dios en su vida. Y tal es así que fue tan extrema la situación que hasta el templo se quedó sin la gloria de Dios. Y todo el servicio por entonces quedó muy triste y la familia de él recibieron las consecuencias de ese descuido espiritual. Entonces, amadas, tal es así que cuando Ana va y llora pidiendo a Samuelito, él la toma, él no tuvo discernimiento espiritual, la toma por alcohólica, por borracha, porque ni siquiera él debería discernir y darse cuenta que la mujer estaba en otra situación, pero él estaba como endurecido, encallecido su corazón. Había perdido el discernimiento espiritual y había perdido el peso de Dios en su vida. Y sí lo había ganado en otras cosas. Tal vez se dio muchas concesiones, no sé qué pasó, no voy a evaluar un siervo de Dios de la antigüedad, pero la Biblia lo pone como ejemplo para que nosotras podamos realmente aprender de ellos, como también nosotras somos ejemplos para otros, de buena manera y de mala manera, que eso también nos tendría que prender una luz roja y hacernos reflexionar. Así que no son solo buenas intenciones el carácter, ¿eh? Porque todas tenemos buenas intenciones, sino que pasa por la pragmática del asunto, por la práctica. Así que vamos, seguimos. En términos prácticos, el carácter entonces se revela en tres áreas claves. Cómo reaccionamos ante la adversidad, cómo tratamos a los demás y cuán constantes somos en los principios que tenemos en la vida. ¿Cómo es si somos consecuentes con vivir la vida cristiana, llevándola al plano espiritual de una? O cómo es tu vida realmente, o somos esporádicas, eso es muy importante. Empezamos a leer
la Biblia en un año. ¿Y cuánto nos dura, no? Y yo me he atrasado ya. No, no las culpo porque estoy en la misma situación. Entonces, al otro día o el fin de semana nos ponemos al día, ¿no? Corriendo con todo lo que nos falta leer. Así que bueno, buscamos estrategias. Yo busco mil estrategias para no atrasarme con la lectura del libro de Dios, que para mí es clave en mi vida cada día. Sin embargo, nos cuesta, estamos en eso. Bueno, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con ser consecuentes, tiene que ver, entonces estos tres conceptos pasan por el carácter. Cómo reaccionamos ante la adversidad, cómo tratamos a los demás y cuán constantes somos en nuestros principios bíblicos o valores de la vida. Siguiendo, un ejemplo bíblico en cuanto a esto es Pedro. Miren, Pedro, él se acuerdan que negó al Señor, él maldijo, dijo malas palabras, chicas, malas palabras que nosotras nos latigaríamos, nos rasgaríamos las vestiduras. Pedro dijo malas palabras y negó al Señor por sobre todo. Y él, eso hablaba del carácter que tenía, un hombre que todavía estaba sucio, un hombre que necesitaba ser santificado, que tendría que orar como el salmista, pon guarda mi boca, oh Jehová. Yo quiero creer que ninguna de nosotras decimos cosas groseras, groserías. A veces no son groserías propiamente, pero son palabras hirientes, palabras con sutileza, que terminan siendo malas, malas palabras. Entonces Pedro fue transformado cuando se topó con la mirada del Señor. ¿Recuerdan? Cantó el gallo y Pedro se topa con la mirada del Señor. Topémonos con el Señor cada día, con su mirada, con su presencia, con su propia persona, y nuestro carácter va a ser transformado. Tengo que seguir. El tema del carácter, entonces, eh, en la Biblia, ¿no? El carácter de una persona se mide en los momentos de tranquilidad, no tanto, sino en cómo reaccionamos a la adversidad, como decíamos. Y tiene que ver, justamente como mencionamos antes, cuán ajustados somos a los principios que Dios tiene para que vivamos lo que vamos aprendiendo en su palabra. Y la mujer cristiana es llamada a reflejar a Cristo, como dijimos al principio, en cada área de la vida. Y recuerden, esto no pasa de manera automática. La sabiduría es un proceso a lo largo del tiempo, con la práctica de la palabra de Dios. Entonces, aquí le dejo otra frase de Tozer que me gustó. Tengo que avanzar, pero quiero leerla. El carácter no se desarrolla en la comodidad y en la tranquilidad, solo a través del sufrimiento y en la prueba. El alma se fortalece, la visión se aclara, la ambición, en este caso está diciendo deseo de lo mejor, ¿no? Se inspira y se logra el éxito o la bendición, podríamos decir. Algunos tienen problemas con la palabra éxito, Tozer no la tuvo, así que ahí está una frase para que la tengan. Y este, continuamos. Entonces, el tema del carácter cristiano, de la mujer cristiana en la Biblia, Santiago dice que usa algunas palabras en el griego. Ahora vamos a ver esas palabras. Perdón, que empiezo a correr con el tiempo siempre. Las palabras, por ejemplo, cuando dice Santiago este pasaje tan categórico, tú tienes tu Biblia abierta y dice justamente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora vamos a ver estas palabras con más detalle, pero ahí la palabra prueba tiene que ver con refinamiento, como el oro, ¿eh? Y después hay otra palabra que Pedro también la menciona. Pedro estaba en un contexto de pruebas. Los creyentes en la época de Pedro estaban siendo llevados al Coliseo, eran comidos por leones, eran aserrados. Isaías, el profeta, murió aserrado. ¿Recuerdan? Todo el pueblo de Dios ha sufrido situaciones tremendas a lo largo de la historia de la iglesia, de Cristo y de Dios y del pueblo de Israel. Y Pedro, en medio de ese contexto de tristeza y de que habían perdido muchas personas, él usa la palabra y él usa justamente el concepto, y que esto, pero en este caso implica excelencia moral. Lo que la prueba va a producir, dijo Pedro, va a producir esa excelencia y sacar de nosotros la excelencia moral. Esto nos muestra que el carácter no es algo estático, sino que se forja a lo largo de nuestras circunstancias. Repetimos, hoy vas a tener la oportunidad de que tu carácter se emerja. Y vos, tú eres la primera que tienes que darte cuenta cómo es tu carácter. No necesitas que te lo diga tu esposo, tus hijos. Ellos comen nuestro carácter, porque el carácter es un fruto también, como dice Gálatas.
Y a veces el fruto que le damos no es dulce, es ácido y no es bueno, es malo. Sin embargo, Dios está buscando la excelencia moral en nosotras y espiritual. Voy a continuar, pero vamos a volver a estos conceptos. Miren aquí. Dice, entonces la pregunta central de este mensaje que te puedes hacer o que te estás haciendo llegado a este punto es, ¿cómo puede la mujer cristiana desarrollar un carácter firme y piadoso, verdad? Porque ya vimos la definición, vimos lo que no es, y ahora estamos viendo lo que la palabra de Dios dice y cómo acercarnos a ella y desarrollar nuestro carácter cristiano, Cristo nosotros. Entonces vamos a ver estas tres áreas claves que dijimos que son fundamentales y es, primero, reaccionando con fe y fortaleza ante la adversidad. Como yo mencionaba recién, Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. Yo no tengo que mencionarles a ustedes, los conocen muy bien el concepto, son 9 características de un fruto, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo 22 en adelante, nos encontramos con el fruto del Espíritu. Y ustedes saben, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Templanza puede traducirse como dominio propio. Entonces, el fruto del Espíritu es lo que Dios está tratando de formar en nosotros. En definitiva, Gálatas 5 refleja lo que Cristo es. Y esa es la meta del Padre, como dijimos al principio. Y esa debería ser nuestra meta. Colaboremos con Dios en la perfección, en el perfeccionamiento de Cristo en nosotras, cada día, viendo cómo respondemos a las situaciones adversas, a las pruebas. Hermanas, este año que pasó, yo lo compartí cuando fui a Juncal en la conferencia, que un poco, pero si no tienen idea lo que vivimos, no me da el tiempo para contar, pero vivimos situaciones tremendas, nuestras emociones de repente eran así, 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 por el tema de salud de mi esposo, porque había que tomar decisiones respecto a las medicinas, confiar en el Señor. Y es como que toda la vida cristiana y toda nuestra teoría, nuestro credo, se volvió, tuvo que pasar a ser totalmente práctico, ¿no? Entonces, alguien dijo que el credo, si nos quedamos ahí, es simplemente una teoría cristiana que podemos abrazar. Pero Dios trabaja en nosotras para que el credo pueda formar parte de nuestra experiencia diaria y se transforme en conducta. Credo, carácter, conducta. Entonces, necesitamos colaborar con Dios por esto. La forma en que una mujer enfrenta las pruebas revela mucho su verdadero carácter. Muchas veces los problemas nos hacen reaccionar con temor, ansiedad o incluso con amargura, pero la palabra nos llama a ver la adversidad como una oportunidad de crecimiento. No tengo tiempo, pero ustedes saben que nos enojamos, que el enojo no es una emoción primaria y ya lo mencioné creo la otra vez cuando estuve con ustedes. ¿Recuerdan eso? Después, si quieren, cuando terminamos me preguntan por qué el enojo no es una emoción primaria y cuáles son las emociones primarias. Bueno, no me va a dar el tiempo y quiero terminar con las láminas, ¿eh? Pero el enojo no es una emoción primaria y muchas veces es porque estamos en medio del fragor de una prueba, problemas y nos enojamos incluso. Te puedes enojar con Dios, con otros, con las circunstancias y a veces no sabemos con quién. Un ejemplo piadoso en cuanto a esto, cómo enfrentó la prueba, es Ana. Ustedes conocen, recién la mencionaba. Penina la angustiaba, la hostigaba, la amargaba. Ella estaba como con depresión, podríamos decir. Primera de Samuel, capítulo 1. Menciono textos conocidos, por eso no te lo hago buscar, pero sí nos vamos a enfocar ahora en otros, ¿no? Pero ella actuó con humildad y dependencia de Dios. En medio de su dolor y de sus broncas y de su confusión, fue vez tras vez a Dios y le entregó su problema y confió, y supo que Dios se había hecho cargo de su situación. Esa es la forma de responder y que el carácter es formado y lo que la prueba busca, poder tener esa dependencia de Dios y esa confianza. El salmista dice, echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Y echar involucra esfuerzo, pero es como que arrojas algo caliente, que tiene que, urge, hay que tirarlo como una bola, ¿no? Una pelota, diríamos aquí fútbol. Arrójala, arrójala, echa sobre Jehová, no la tengas un segundo más. Entonces, la forma como respondemos a la adversidad está formando el carácter y muestra el carácter que tenemos. Desde un punto de vista, desde la psicología del bienestar, el concepto de resiliencia explica cómo las personas fuertes pueden cambiar una situación dura en algo que lo que no te mata, como lo dijimos la otra vez, como dice el dicho, lo que no te mata, el dicho, perdón,
A ver Eh, si alguien prende el micrófono y lo dice, porque en este momento Lo que no te mata te te fortalece, fortalece. Te te fortalece. fortalece. Exacto, lo que no te mata te fortalece. Bueno, se aplica, ¿eh? Tiene que ver con la resiliencia. Continúo. Las mujeres con carácter resilientes confían en que Dios usará todas las cosas para bien. Y Santiago, ahí está el texto, dice, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen que aprender a tener paciencia, que ahora vamos a ver esa palabra de lleno. Entonces aquí hay varias palabras para paciencia, ¿eh? En medio de la prueba. Entonces, y para prueba, perdón, paciencia y prueba, cuando uno está soportando la prueba. En el Nuevo Testamento se usan varias palabras griegas para referirse a la prueba y cada una tiene un matiz distinto. Prueba, que dijimos Santiago 1.3, es la prueba que purifica. Estamos en el horno. Con Marcelo decíamos este tiempo, este año, y yo se lo recordaba. Estamos en el horno, amor, como dicen los jóvenes usan esa frase, estás en el horno. Bueno, nosotros podemos decir estamos en el horno. Así que yo voy redondeando, hermanas, pero no sé, no quiero que me odien y que no me inviten más después por lo larguera. Bueno, y se refiere a ese proceso de refinamiento que les va a quedar esto anotado, estas definiciones, como el oro es purificado en el fuego, ¿eh? Pero algo más, también prueba o tentación. La palabra se usa, por ejemplo, en Mateo, cuando dice líbranos del mal. Esto es siempre hemos dicho, Dios, y la Biblia dice, Dios no tienta por el mal. Él no puede tentar. Pero sí, muchas veces, como en el caso de Job, Dios permite circunstancias porque ve como necesarias. Pedro usa ese concepto. Primera de Pedro, en el capítulo 1, si es necesario, tengáis que padecer diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, la palabra prueba ahí tiene esa idea. Dios no genera el mal, pero lo permite porque se ve que es necesario. Entonces, esta es la segunda palabra, muy rápido. Las palabras en el Nuevo Testamento, hipomone es otra, y esto es soportar una carga con perseverancia. Yo le pongo el hombro a la cosa, ¿no? Usted le está poniendo ahí garra y fortaleza. Este tiempo he orado al Señor. Ir a los hospitales y todas esas cosas tal vez no es un desgaste al principio, pero cuando pasan los meses y uno sigue bajo el peso de la prueba, y horas con hospitales y un sistema en Argentina que no nos gusta, con el sistema médico y todo eso. Entonces, creo que ahí es cuando la cosa se pone, y ahí yo pensaba en Hipomone, que es ese peso y seguir aguantando, mucho aguante serían, creo yo, mucho aguante, aguantar la carga, ya va a aflojar, el Señor ya sabe cuál es el tiempo. Se ve en Romanos, en otros pasajes. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce esto, hipomone, y la paciencia prueba. Entonces, es la capacidad de soportar una carga pesada con perseverancia sin rendirse. Por momentos uno hasta trastabillea, amadas. Por momentos hasta aflojamos y las rodillas se apoyan en el piso, pero te levantas y sigues adelante, porque la cosa no consiste en quién eres tú o cuánto puedes tú soportar, sino en el poder de Dios, en la grandeza y magnificencia de Dios. No es solo aguantar porque sí, sino que es aguantar con esperanza. Una de las cosas que le pedí al Señor es, dame esperanza, tirame texto, Señor, que me sostenga en el medio de la prueba. Dame esas perlas preciosas, promesas de Dios, que uno las tiene en ciertos momentos. Y, y mi esposo a veces cuando empieza el año le habla a los creyentes de la iglesia y le dice, cuando usted agarra una promesa, póngale al costado una P, que significa promesa. Pero si usted experimentó la promesa, póngale promesa probada y experimentada. Así que sería PPE. Entonces póngale esas iniciales al lado de, o esa sigla al lado de del texto, que es tan importante para usted porque se va a acordar que lo experimentó, probado y experimentado. Otra palabra también es doquimazo, muy conocida, que era probar. Se usaba para, Pedro la usa también, para cuando una pieza era probada al sol, se le ponían cera, ¿se acuerdan, hermanas? Se revestían estas figuras del lenguaje en la Biblia, son muchas y las hemos escuchado muchas veces, pero el sol lo declaraba, porque si la cera se derretía, se notaba que la pieza estaba quebrada, que había sido truchada, diríamos hoy, ¿no? Se la embardunó para que no se notara que estaba fracturada.
Y bueno, la palabra es, ustedes son probados para ver si hay alguna fractura por ahí que necesita ser sellada por el Espíritu Santo, no embardunada o ayornada como a veces podemos hacer algo. Eh, es para demostrar la calidad del objeto, se usaba para eso. Y también para autentificar si un material era bueno, oro puro. Decimos oro 18 quilates, oro 14. Bueno, en este caso se usaba esas palabras. Así que todos estos conceptos, avanzando, pues ya terminamos, vamos terminando, doquimión, peirasmo, hipomone, doquimazo, tiene que ver justamente con los distintos momentos de las pruebas en la vida de las personas. Aquí vamos, 4 elementos, ¿no? Y saben, a veces Dios trabaja con los 4 colores. Santiago usa esa palabra diversidad. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, 1:3, cuando os halléis en diversas. La palabra diversa, Pedro también la usa. Era para el espectro de los colores del arco iris, se usaba para los tapices, era como muchos colores. Entonces, Santiago y Pedro están diciendo, cada prueba te va a dejar un tono, por decirlo de alguna manera. La diversidad de la prueba de Dios, como el arco iris. Ahora, por momentos podemos estar en una, por momentos en dos, tal vez estamos en las 4. ¿Qué está trabajando Dios? ¿Está purificando tu fe? ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida o en la mía? Nos puso como Job en medio de una prueba y está probando de qué manera somos, cómo respondemos a ella, aún una tentación que hay que huir. ¿Cómo estamos viviendo la situación? ¿Aguantando el peso con esperanza y con perseverancia? ¿O cómo es? El sol tal vez lo declara todo, los ojos de Dios. ¿Está mostrando alguna fractura en nuestro material, en nuestra composición? ¿La prueba? ¿Ya sabes cuál es el tuyo? Yo estoy en todas, creo. El Señor este año me metió en todas, ¿no? Pero bueno, terminando, dijimos, tiene que ver con las pruebas, cómo respondemos a las situaciones adversas, pero también el carácter se forja, cómo respondemos ante las relaciones. Yo no me voy a detener mucho con esto, ante las relaciones y nuestras relaciones familiares, personales en la iglesia. La manera en que tratamos a los demás refleja el carácter. Colosenses dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia, de benignidad, humildad y mansedumbre y paciencia. No me voy a detener porque esto es para hablarlo y desarrollarlo en un solo tema. El ejemplo de Abigail. Abigail convivía con un hombre malo. Y saben, chicas, yo tengo que ir terminando. Abigail no respondió mal. ¿Recuerdan 1 Samuel 25 que después termina casada con David, Abigail? Ella fue una mujer sabia. La sabiduría hablaba de su carácter. Cuando incluso David después va y la toma por esposa, su respuesta de sierva hablaba de su carácter. He aquí la sierva del Señor como María. Estoy para lavarle los pies a los siervos de mi Señor, dijo Abigail. Entonces, la respuesta ante el servicio, la respuesta con sus relaciones, cómo respondía aún ante una persona mala, habla del carácter. Yo de esto tengo que seguir aprendiendo y mucho, créanme. Una de las cosas que le he dicho al Señor, Señor, completa tu obra en mí, continúa, porque por momentos a veces es bueno hasta callar, aun cuando el necio calla, es contado por sabio, y no responderle como uno le respondería, no mal, pero como diríamos, le estoy diciendo la justa, pero a veces decirle la justa no es lo mejor, ¿verdad? Tengo que avanzar. Un detalle interesante que les dejo, el cerebro humano responde mejor a la gentileza y al respeto. Y estudios, investigaciones científicas muestran que la persona con alta inteligencia emocional, esas personas son más exitosas en sus relaciones y pueden controlar sus impulsos y responden con empatía. ¿Y Proverbios qué dicen? ¿Qué dice la palabra eterna de Dios? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15. Así que, miren, usemos bien el cerebro y usemos la empatía, pero vivamos más que nada la palabra de Dios, que es la obediencia a la palabra de Dios. Y tengo que avanzar, perseverando entonces todo lo último en los principios y siendo constante en los valores, como habíamos dicho, ¿no? Teniendo consistencia. Primera de Corintios dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre. Miren, Hebreos solo menciono esto, no nos da el tiempo, pero Hebreos capítulo 11 habla de los grandes héroes y heroínas de la fe. Hermoso, ustedes lo conocen y amamos ese capítulo. Lo tenemos todo subrayado, hemos pensado en la fe de Sara, empezando por Caín y Abel, que comienzan Abel, esa fe que su sangre aún hoy habla, dice, y aunque fue muerto y no vivió mucho el muchacho, y sufrió una situación horrible a nivel familiar, sin embargo, su vida por ser santo y querer honrar a Dios en su sacrificio, en la entrega de su ofrenda a Dios, dice que su vida era un testimonio de que dejó un mensaje para la posteridad. Y una persona de fe, Hebreos 11 habla de eso, que los grandes héroes y heroínas de Dios dejan un mensaje con su vida o con su muerte para la posteridad. Pero no solo eso, si ustedes van al capítulo 12, continúa hablando y dice, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él pudo sufrir el oprobio. Pero no solo eso, dice, hermanos, por favor, fortalezcan las rodillas, continúa el capítulo 12, las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies. ¿Saben lo que es la palabra en el griego senda y el concepto en el contexto? Es, para que se entienda, armen una huella para sus vidas, que esa huella que tiene que ver con la constancia, con vivir los principios bíblicos, la verdad de Dios en tu vida cada día, vas a dejar un caminito trazado para los que vienen. Y no solo esa huella, perdón, va a ser algo para tu vida, pero también va a ser una bendición para los que vienen detrás. Perdón. Así que el ejemplo bíblico, amadas, tengo el mate acá, así que se me disculpan, lo tomo. Estamos en vivo, perdón, pero creo que me va a hacer bien. Mm. ¿Saben qué pasó? Estuve comiendo almendras antes de estar con ustedes, así que se ve que algo, este, y el aire acondicionado también influye en este tiempo. Bueno, termino, hermanas, con esto. El ejemplo de Ruth, el mate calentito hace bien, perdón. El ejemplo de Ruth es increíble. ¿Por qué? Porque ella fue una mujer de convicciones, una chica de convicciones que perseveró. Y ella hizo una huella, Ruth hizo un camino tras un camino, que nosotros mismos somos bendecidas, porque de la descendencia de ella vino Cristo. Por eso el rey David tuvo esa bisabuela tan particular, ¿verdad? Y por eso él pudo continuar y traer la descendencia del Señor. Así que ella es un gran ejemplo bíblico, que no necesitamos detenernos porque conocemos su historia. Y las últimas láminas, un detalle interesante, desde un ángulo cognitivo-conductual, repetir una acción genera un hábito. Entonces, cuando uno quiere trabajar, ahí le puse un cómics de una niñita que está aprendiendo a lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque insistir en la repetición y repetición días tras días, ella va a lograr tener el hábito. Y cuando sea adulta, su madre no va a estar detrás de ella, porque ella incorporó el hábito de lavarse los dientes. Un hábito no es solo 40 días, como decimos, puede llevar mucho más en integrarlo, en internalizarlo y en sostenerlo. Es toda la vida. Y por momentos podemos aflojar con el hábito de vivir los principios de Dios en la vida, porque estamos hablando de eso, que el carácter se forma por el medio del fragor de los problemas, de las pruebas. El carácter vislumbra cómo tratamos a otro o puede ser corregido si empezamos a tratar distintos a otras personas, pero también el carácter pasa por cómo somos, si somos consecuentes o no con lo que hemos incorporado y aprendido de Dios, las verdades eternas de Dios, valores, principios bíblicos. El carácter no es un hábito, dijo John Maxwell, perdone, no es un acto, es un hábito. Es un juego de palabras, pero interesante. Así que, recapitulando y oramos, entonces, en conclusión, amadas, es cómo reaccionamos a la adversidad, cómo tratamos a los demás y cuán constantes somos en nuestra fe, en nuestro credo. Recuerdan que mencioné estas tres palabras, credo, carácter, conducta. De las tres, ¿en cuál te sentís identificada?
De las tres, ¿cuál crees que tienes que hacer ajustes? Porque los creyentes tenemos mucho credo, mucho speech, decimos aquí en casa, pero ese speech tiene que bajar a la vida y tiene que formar parte de nuestro día a día y del paso del tiempo. Entonces la clave no es la perfección, sino es una transformación diaria que viene por medio del Espíritu. Y antes de orar, aquí hay algunas preguntas. ¿Mi carácter refleja a Cristo incluso cuando nadie lo ve? Cuando nadie lo ve, de todos esos puntos que hemos visto, ¿cuál es el que necesitamos fortalecer? Y bueno, y ahí está, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos permita seguir trabajando en este año. Creo que ese es el desafío en nuestro carácter. Hay mucho para hacer, hay mucho para entender, mucho para hacerlo vida, internalizarlo. Y yo no sé cómo respondes a la adversidad. No sé si viviste en el año que pasó adversidades o si vas a vivir este año. Yo pienso en mí. ¿Cómo respondes a ella? ¿Pudiste soportar la carga? ¿Puedes? ¿O eres flojita y necesitamos fortalecernos en el carácter para soportar la carga con paciencia y con esperanza también? ¿Pudiste responder y salir como oro? Me probará y saldré como el oro, dice el texto. Tal vez es nuestra oración, debe ser de esa manera. Señor, que este año yo pueda salir como el oro, cuando esté en el horno, como decíamos, ¿no? Y algo más, ¿cómo eres cuando estás sola? ¿Cómo es tu carácter? El carácter es un fruto, dijimos, tiene que ver con Cristo, el fruto del Espíritu. ¿Qué come tu familia? ¿Fruto ácido, amargo, feo, malo o el fruto de Cristo? Así que amén. Vamos a terminar orando. Voy a orar. Y da mucho para seguir hablando, pero les voy a dejar todo esto para que ustedes después sigan practicando, leyendo y bajándolo a la vida como lo hago yo también y lo voy a hacer en este año. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo con mis amadas hermanas. Gracias, Señor, porque es mucho lo que podemos captar de tu palabra y nos vamos tal vez con una o dos cositas guardadas en nuestro corazón, pero permite que esas una o dos cositas, Señor, que llevamos, que tú nos has hablado, esas verdades eternas que afectan nuestra moral, pero por sobre todo nuestra vida espiritual, queremos realmente que se haga vida en nosotras. Señor, ya estamos tal vez acostumbradas al religiosismo, una vida automática, que de repente ya sabemos cómo vestirnos como creyentes, cómo hablar como creyente, con lenguaje creyente. De repente, Señor, sabemos, aún como dice tu palabra, conociendo un poco el temor de Dios, persuadimos a los otros, pero a Dios le es manifiesto lo que somos realmente. Señor, encuentra en nosotras oro puro, encuentra en medio de las aflicciones de la vida esa respuesta que tú esperas. Enséñanos a responder de manera correcta, Señor, en medio de las adversidades, en medio del peso pesado, de ese fragor de la vida, de las experiencias. Porque tu palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Queremos aprender a confiar, a soportar con esperanza lo que tú quieras para nosotras en este año. Fortalece nuestro carácter. Haznos mujeres, Señor, no solo con un temperamento agradable, sino con un carácter sólido, que Cristo se ha formado en nosotras en este año, en este 2025. Y Señor, permítenos que ese carácter pueda ser comido de la mejor manera y expresado en los que nos rodean, pero también sostenido con el paso del tiempo. Dejamos todo delante de ti. Bendecimos tu nombre, bendito Dios, eterno, santo. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.